acaso Dios no hará justicia? Dice así la santa palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor, donde un domingo más podemos abrir tu palabra, Señor, y poder predicar, Señor, fielmente tu palabra. Te rogamos y te pedimos, Señor, que sea un tiempo, Señor, de comunión, donde podamos todos juntos, Señor, abrir tu palabra, Señor, y estudiar tu palabra y ver lo que tú nos dices en esta mañana, Señor, para atender tu palabra, para aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Te pido que me utilices para tu gloria, Señor. Nada puedo dar, Señor, si no es por tu gracia, Padre. Te pido que sea un tiempo de bendición y edificación por medio de tu santa palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Te presentamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, en este capítulo 15, querida iglesia, tenemos la parábola de la oveja perdida. Podemos añadirle un título: Dios buscando al hombre perdido. La parábola de la oveja perdida nos muestra, nos enseña que este Dios admirable, este Dios vivo y verdadero, busca al hombre perdido. Ese sería el título de este mensaje: Dios buscando al hombre perdido. Este capítulo 15 del Evangelio según Lucas contiene 3 parábolas estrechamente vinculadas, estrechamente relacionadas. En primer lugar, encontramos la parábola de la oveja perdida. En segundo lugar, la parábola de la moneda perdida. Y en último lugar, esa tremenda parábola del hijo pródigo. Comenta un escritor, un teólogo llamado William Hendrickson lo siguiente. Dice que las 3 parábolas tienen un tema central. Las 3 parábolas tienen un tema central. Y el tema central, según William Hendrickson, es el amor anhelante del Padre por los perdidos. El amor de Dios por los perdidos. Ahora bien, aquí nos encontramos con una parábola. Y es importante definir qué es una parábola. Creo que todos más o menos sabemos qué es una parábola, pero será importante, será bueno recalcar un poco lo que significa una parábola, lo que es. Todos sabemos bien que una parábola es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Todos sabemos bien, cuando leemos los evangelios, que el Señor Jesucristo, durante su ministerio en esta tierra, Jesús utilizó muchas veces las parábolas. Él usó las parábolas para confrontar el pecado de los líderes religiosos. Él usó la parábola para enseñar las verdades, las doctrinas del reino de Dios. Y él usó las parábolas para responder a preguntas hechas por los que se acercaban a él. Ahora, en este contexto, estimados hermanos, observamos que se acercan a Jesús ciertos publicanos y pecadores. Dice el texto: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Todos sabemos bien que los publicanos eran recaudadores de impuestos. Ellos eran profundamente odiados por los judíos, ya que muchos de ellos pues eran judíos que trabajaban para Roma, y muchos de ellos extorsionaban a sus propios compatriotas judíos. Por tanto, los publicanos eran recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma y eran profundamente odiados por la comunidad judía.
de aquella época. Ahora bien, notad lo que dice el texto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Un término es un tanto extraño, porque todos los seres humanos somos pecadores. ¿Pero a qué se refiere el texto? Bueno, en aquella época, en aquel contexto judío, se llamaba muy especialmente pecadores a aquellos que no cumplían los detalles de la ley tradicional de los judíos. Es decir, en otras palabras, aquellos que no se sometían a las leyes, preceptos y mandamientos de los fariseos eran pecadores, según ellos. Por tanto, hermanos, tanto los publicanos como los llamados pecadores eran despreciados por la comunidad judía, especialmente los líderes de la nación hebrea, como eran los fariseos y los escribas. Ellos odiaban profundamente a estos pecadores y a estos publicanos. Pero, hermanos queridos, a pesar de ser desahuciados y despreciados por la comunidad judía, estos pecadores, estos publicanos, desechados de la sociedad, ellos venían a los pies de Jesús para oír sus enseñanzas. Y esto es un contraste tremendo, hermanos queridos. Los líderes del pueblo hebreo, los escribas, los fariseos, la gente intelectual de aquella época, los expertos en la ley de Dios, expertos en teología, en conocimiento de las escrituras hebreas, ellos viendo a Cristo en la Palestina del siglo I, viendo a Cristo obrar milagros, obrar señales mesiánicas, porque Jesús lo que realizaba, milagros y obras, eran las señales mesiánicas anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, estos grandes líderes, expertos en la Torá, viendo a Jesús hacer las señales mesiánicas, aún así, ellos cerraron su corazón y no creyeron en Jesús. Pero, en contraste, encontramos a los publicanos, gente despreciada, gente desahuciada, gente que no era tenida en cuenta esa comunidad judía. Pero estos publicanos, estos pecadores, se acercaban a Jesús para escuchar, para oír sus enseñanzas. ¡Qué tremendo! Versículo 2. Dice el texto: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El texto sagrado expresa que estos líderes religiosos del pueblo hebreo, como eran los fariseos y como eran los escribas, ellos murmuraban, se quejaban con profunda indignación por el hecho de que Jesús recibía y tenía comunión con estos publicanos y pecadores. Los líderes hebreos, los líderes judíos, no habían entendido nada de la persona y obra y misión de Jesús de Nazaret. Los líderes del pueblo hebreo no entendían que Jesús era Dios manifestado en carne, Dios encarnado, Dios que vino al mundo a buscar a los pecadores. Ellos no entendían que Jesús era el Mesías prometido y anunciado por los santos profetas de la antigüedad. Los judíos líderes no veían en Jesús al Salvador del mundo. En Mateo capítulo 9, en el Evangelio según Mateo capítulo 9, encontramos una escena algo similar. Encontramos que después de que Jesús llamara a Mateo a que le siguiese como discípulo, se hizo una comida en casa de Mateo, donde estaba Jesús comiendo con publicanos y pecadores, en casa de Mateo. Y notar lo que enseña Mateo capítulo 9. Estos líderes fariseos no entendían cómo Jesús, que era considerado un maestro de aquella época, no comprendían cómo tenía comunión con estos pecadores. Pero notar las palabras de Cristo. Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice así: y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendas palabras de Jesús. Cristo no viene a buscar a aquellos que se creen justos y que se creen sanos, aquellos que creen que no tienen necesidad de un Salvador.
Cristo ha venido por aquellos desahuciados de la sociedad que se sienten que necesitan un suficiente Salvador, aquellos que reconocen su pecado, aquellos que viven de espaldas a Dios, pero aún así reconocen su profunda miseria. Cristo no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, a hombres pecadores como todos nosotros, para que procedan al arrepentimiento. Cuando analizamos bien un poco cómo era la secta de los fariseos, una secta del judaísmo, era una secta rigurosa, pero ellos se creían justos. Era la secta más conocida, la que tenía más importancia en el seno del judaísmo. Sin embargo, estos fariseos, aunque eran profundos estudiosos de la Biblia hebrea y de la ley oral de los ancianos, no obstante, estos fariseos se creían justos. Estos fariseos se creían libres de pecado, se creían merecedores del favor y la gracia de Dios. Pero la realidad, estimados hermanos, es que estos fariseos estaban condenados, estaban lejos de Dios, vivían de espaldas a Dios y estaban bajo la ira de Dios. Esta era la realidad de los fariseos. Eran muy estudiosos, pero estaban lejos de Dios. Con su boca honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de la verdad de Dios. En cambio, hermanos, estos pecadores, estos recaudadores de impuestos, que no eran para nada religiosos, aún así reconocían su profunda miseria, reconocían su profunda necesidad, entendían que estaban necesitados de un Salvador, y estos venían a los pies de Jesús con un corazón sincero y humillado. Comenta el pastor y teólogo John MacArthur lo siguiente: los desahuciados de la sociedad se sentían atraídos por Jesús, mientras que los líderes religiosos estaban cada vez más determinados a matar a Jesús. Tremendo es esto. Los que tenían que hablar del Mesías, los primeros que tuvieron que reconocer al Mesías, eran los primeros que querían matar a Jesús. Ahora, hermanos queridos, es en este contexto, en este ambiente, donde Jesús expone y enseña esta tremenda parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es en este contexto donde Jesús presenta la parábola de la oveja perdida, para hacer ver a los fariseos que su misión, la misión de Jesús, es buscar y salvar a los perdidos, y que hay gozo profundo en el cielo cuando un pecador reconoce su profunda necesidad de un Salvador y viene arrepentido delante del Señor. Esta parábola es bien sencilla, no tiene mucha complicación. En la parábola se presenta a un pastor que, teniendo 100 ovejas, en un momento determinado pierde una sola oveja. Y este pastor, que ama a sus ovejas, deja a las 99 ovejas en el desierto, mientras que sale a buscar y a salvar a esa oveja perdida. Después de hallar a esa oveja perdida, la lleva a casa, reúne a sus vecinos y amigos para que también se gocen por haber hallado a esta oveja perdida. Esto que Jesús cuenta en esta parábola era algo que ocurría en la vida cotidiana de aquella época. La labor de los pastores en la Palestina del siglo I era una labor ardua y peligrosa. Los pastores eran responsables de las ovejas, y si una se perdía, el pastor, literalmente esto ocurría, el pastor salía a buscarla, y eso implicaba riesgos, implicaba grandes riesgos. El trabajo del pastor implicaba arriesgar la vida para encontrar a esa ovejita perdida y descarriada. Ahora bien, hermanos queridos, en esta parábola
encontramos algunas enseñanzas importantes con respecto a Dios y con respecto al hombre. Yo quiero señalar algunas de ellas, algunos aspectos esenciales que encontramos con respecto al ser humano y con respecto a Dios. En primer lugar, en esta parábola podemos ver que el hombre, es decir, el ser humano, está perdido. El hombre está totalmente y absolutamente perdido por su pecado. El hombre, recordemos algo importante, cuando vamos al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, ahí en el capítulo 1 y capítulo 2, el autor sagrado nos narra el origen de la creación. Dios creó cielos y tierra con su palabra. Pero en un momento determinado, este Dios soberano y creador crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre fue creado en un estado de perfección y santidad. El hombre tenía íntima comunión con su creador allá en el huerto del Edén. Pero cuando vamos al capítulo 3 del Génesis, ahí se nos narra la tentación y la caída de nuestros primeros padres. Todos sabemos bien la historia, no hace falta contarla, pero entendemos todos de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron al mandato divino. Ellos pecaron voluntariamente contra Dios, y ellos, cuando pecaron contra Dios, cayeron de ese estado original. El hombre en su estado original tenía comunión sublime, perfecta con Dios, en un estado de perfección y santidad. Pero cuando el hombre peca y cae de ese estado original y le viene la ruina a la raza humana. El pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, entró en el mundo, entró en el cosmos, y con ello, hermanos queridos, todas las desgracias que vemos en este mundo y que hemos podido leer en las páginas de la historia, todos los males, todas las ruinas que han acontecido en la historia humana, todo ello por la caída original. El hombre pecó y el pecado entró en el mundo y en la experiencia de todo ser humano. Por el pecado viene la muerte y todas sus consecuencias. Desde ese momento, estimados hermanos, cuando el hombre decidió pecar contra Dios y dar la espalda al Creador, desde ese momento el ser humano, el hombre, quedó destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo enseña. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, toda la raza humana sin excepción, hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde entonces, hermanos queridos, desde la caída del hombre, la humanidad ha vivido de espaldas a Dios, perdido en este mundo. El hombre está perdido como esta oveja perdida. Hay dos formas de perderse. Uno puede perder la cartera, ¿sí? En la cartera y se te cae, se te pierde. Pero también hay otra forma de perder, cuando algo se echa a perder. La carne, cuando no se conserva debidamente, se echa a perder. Y eso es lo que nos ha ocurrido a los seres humanos. Nos hemos echado a perder por nuestro pecado. Notaron que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Dice así el texto sagrado: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hermanos queridos, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas y cada cual ha seguido un camino de muerte y de perdición. El hombre se ha desviado del camino correcto. El hombre vive de espaldas a Dios y perdido por su pecado. Sí, tú también estás perdido sin Cristo. Si no tienes a Cristo como Señor de tu vida, estás perdido, viviendo lejos del buen pastor. Te has desviado del camino, te has echado a perder por tu pecado. Vagas por este mundo sin sentido y sin rumbo. Dice un comentarista que el pecador extraviado es una oveja perdida para Dios, perdida para el rebaño, perdida para sí misma, no sabe dónde se encuentra, vaga sin cesar, está continuamente expuesta a las fieras
sujeta a sustos y terrores, lejos del cuidado del pastor y en grave necesidad de buenos pastos. El hombre está perdido. En segundo lugar, otra verdad que encontramos en esta parábola, una verdad que encontramos a lo largo de toda la Biblia, es que es Dios. Es este Dios infinito en gracia, amor y misericordia. Es solamente Dios quien toma la iniciativa para buscar al hombre perdido. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien en su amor, en su gracia, busca al hombre caído y afectado profundamente por el pecado. El apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 3, versículo 12, que todos se desviaron. Todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios. Dice Romanos capítulo 3 que todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Hermanos, la condición, el estado de la raza humana es tremendamente lamentable por el pecado. Ha sido totalmente afectado por el pecado, de forma que no puede buscar a Dios. No hay en él nada bueno para con Dios. Es Dios, en su gracia, quien viene al encuentro del hombre pecador. Hermanos, para esto vino el Verbo de gloria. Para esto irrumpió el Verbo de gloria en este mundo y en esta historia. Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la misión principal del Verbo de gloria. Venir a buscar y salvar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vivíamos extraviados, hermanos queridos, vivíamos extraviados, siguiendo la corriente de este mundo a cuya cabeza está el mismo diablo, totalmente perdidos, sin esperanza en este mundo y sin Dios. En ese momento vino Jesús, vino el Verbo de la gloria, el Dios encarnado, vino a tu vida y a mi vida en sublime gracia, nos buscó. Cuando tú y yo no buscábamos a Dios, Él vino a buscarnos, nos halló y nos llevó a su redil. Ahora somos ovejas del gran pastor, de este buen pastor que es Jesucristo. ¡Cuánta gracia, hermanos queridos! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta misericordia! Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Todo es obra de la gracia de Dios. Nosotros hemos venido a Cristo porque Él nos ha traído. El Padre nos ha llevado a Cristo. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre no nos lleva a Cristo, nosotros no buscábamos a Cristo. Pero el Padre en su amor nos cogió de la pechera, nos llevó a Cristo. Y en Cristo vimos la salvación, vimos el camino, vimos la verdad absoluta. Hermanos, este mundo caído carece de verdad, carece de vida y de camino. Pero Cristo, solo Cristo, es el único camino, la verdadera vida, ¿verdad? Camino, verdad y vida. Él es la verdad absoluta. Fuera de Cristo todo es mentira, todo es vanidad, todo es ruina y perdición. Vemos también en este pasaje el amor de Dios hacia el hombre perdido. Es tan grande el amor de Dios, es tan grande el amor de Dios que lleva a Dios mismo a descender del cielo a buscar al hombre. Dios no trazó un plan para salvar a los ángeles caídos. Todos sabemos bien que muchos ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. Cristo no murió por ellos en la cruz. Cristo ha muerto por hombres y mujeres como nosotros. Ahí vemos el amor de Dios hacia el ser humano. Dios elaboró un plan en la eternidad para salvar al hombre caído, perdido y arruinado. Otro aspecto importante que encontramos en esta parábola es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente delante del Señor.
El énfasis de Cristo aquí es el siguiente: si aún un pastor humano, un hombre pastor, deja las 99 ovejas y busca la perdida, ¿cuánto no más buscará y rescatará el buen pastor a los pecadores? En esas palabras es como si Jesús les dijera a los fariseos y escribas: ¿no deberíais vosotros también imitar a Dios en esto? Y tratar de encontrar y restaurar al perdido. Pero estos fariseos y escribas, que eran líderes de la nación hebrea, no hacían esto. Más bien se enseñoreaban del pueblo de Israel. Hermano, hermana, ¿te gozas cuando un pecador viene a Cristo? Nadie se goza. ¿Te gozas cuando un pecador miserable, lejos de Dios, viene con un corazón arrepentido y en fe a los pies del único Salvador que es Jesucristo? Recordemos de que Dios sí se goza. Dios se goza cuando un pecador procede al arrepentimiento. Deberíamos gozarnos también nosotros. Os invito a Ezequiel capítulo 34. Libro del profeta Ezequiel capítulo 34. Versículos 2 al 6. Ezequiel capítulo 34, versículos 2 al 6. Dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí estamos en el siglo VI antes de Cristo. El pueblo está en el exilio, pero el Señor manda al profeta Ezequiel a profetizar en contra de estos líderes de la nación hebrea, porque ellos se habían enseñoreado del pueblo de Israel. Ellos descuidaban sus labores espirituales para con el pueblo de Dios, de modo que las ovejas estaban descarriadas, estaban descuidadas, no buscaban a la perdida, no se fortalecían a los débiles. Y además, lo más triste de todo es que los líderes del pueblo de Israel, en tiempos del profeta Ezequiel, se enseñoreaban del pueblo de Dios. Pero notar el versículo 11, Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Notar estas sublimes palabras: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras, etcétera, etcétera. En buenos pastos las apacentaré, versículo 14. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada de la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. Mientras el pueblo de Israel era liderado por falsos pastores que se enseñoreaban del pueblo, no buscaban a la perdida, no fortalecían a la débil, pero apareció el príncipe de los pastores, apareció el buen pastor, Jesucristo, el pastor de los pastores, y vino a buscar, vino a salvar a esas ovejas descarriadas y perdidas que éramos todos nosotros. Dios viniendo al encuentro del hombre. Os voy a leer una porción de uno de mis libros que viene a cuento lo que voy a decir. El tema es Dios buscando al hombre.
Cuando contemplamos a Jesús, vemos al Dios eterno, aquel que habita en luz inaccesible, entrando en el tiempo de los hombres y en los límites del espacio. Contemplamos al Dios invisible haciéndose visible a los hombres. Fue en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, es decir, en el clímax de la historia, cuando el Verbo eterno, Dios mismo, vino al mundo para redimir al hombre, para hacer posible la reconciliación entre el hombre caído y el Dios santo, para extender un puente entre el Dios infinito en santidad y el hombre caído y hundido en la más profunda de las miserias. Desde la caída original, Génesis capítulo 3, el hombre ha dado la espalda a su creador, revolcándose en el pecado y sin tener en cuenta a Dios. A pesar de que Dios era el ofendido, Dios en su infinita gracia diseñó un plan de salvación. En este plan eterno se incluía la encarnación y la obra del Verbo. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En su libro, El triunfo del crucificado, Eric Sauer, tratando de este tema, expresa lo siguiente, de la encarnación del Verbo. Fue entonces que se realizó el hecho más sublime, más allá de la comprensión del hombre. El Hijo de Dios dejó el esplendor del cielo para hacerse realmente hombre. En la encarnación, el Hijo, sin mengua de su deidad absoluta, entró en los límites del tiempo y el espacio que corresponden a las criaturas. La encarnación del Hijo de Dios descubre el fundamento divino de cuanto existe, pues el Señor y soberano de toda la historia se digna a entrar Él mismo en las páginas de la historia. Hermanos queridos, la gracia en persona, la gracia personificada, la contemplamos con la irrupción, con la llegada de Dios al mundo en Cristo. La misericordia en persona, Cristo vino al encuentro del hombre para pasar nuestras miserias por su corazón e inclinarse en gracia y amor. Fue en la cruz del Calvario. Oiga bien, estimado amigo, fue en esa bendita cruz del Calvario donde podemos ver de una forma especial, como nunca antes en la historia de la salvación, el amor de Dios hacia nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nos acercamos a la cruz del Calvario, contemplamos al crucificado. Contemplamos al Dios hecho hombre, muriendo en tu lugar y en mi lugar. Contemplamos al santo, al inocente, al impecable Cristo, cargando con nuestros pecados, ocupando nuestro lugar, muriendo a nuestro favor, muriendo nuestra muerte, siendo objeto de la ira del Padre, por mí y por ti y por mí, haciéndose maldición por nosotros, a fin de redimirnos. Amén. Cuánta gracia, cuánto amor derramado. Contemplemos la cruz de Cristo. Ahí encontramos al buen pastor viniendo a buscar y salvar al hombre perdido y arruinado. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo. Gracias a la obra perfecta, sublime, gloriosa de Cristo Jesús en nuestro lugar. ¿Quieres ver el amor de Dios de una forma gráfica? Contempla a Cristo. Contempla la cruz de Cristo y verás el amor que Dios tiene hacia tu vida. Estimado amigo, estimada amiga, que vives sin Cristo, hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a pecadores. Dios sigue salvando a los seres humanos. Dios en su gracia sigue salvando a hombres y mujeres. El hombre tiene un tremendo valor para Dios. Y lo podemos ver en que Dios no vino a salvar a ángeles, vino a salvar a hombres y mujeres. Ven a Cristo esta mañana. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo esta mañana con un corazón arrepentido, creyendo en Cristo como el único Señor de tu vida,
como tu único Salvador suficiente. Tú puedes decir, pero si yo soy un miserable pecador, si yo practico cosas terribles, si no soy digno de venir a Jesús, es cierto, no eres digno, eres un miserable pecador, es cierto, mereces el infierno, es verdad. Pero la buena noticia de la Biblia, la gran noticia que nos presenta la palabra de Dios, es que Dios ha venido a buscar a pecadores como tú y como yo. Dios tiene un profundo interés por los pecadores que vagan por este mundo extraviados, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Usted puede analizar la sociedad en la cual vivimos, una sociedad que ha encumbrado al ser humano. Es una sociedad antropocéntrica. El hombre es lo más. En lugar de Dios ser el centro de todo, es el ser humano. Es una sociedad profundamente atea, no cree en Dios. Es una sociedad relativista, niega la verdad absoluta. Es una sociedad hedonista, busca como lo mejor de todo el placer solamente, el placer. Es una sociedad depravada en extremo por el pecado. Y podemos ver las leyes, lo que se mueve, las ideologías. Es una sociedad secularista, no quiere tener nada que ver con lo religioso. Pero hermanos queridos, es a esta sociedad tan depravada, tan caída, tan corrompida, a la que Dios extiende su mano de gracia y de amor. Nosotros, los que ya tenemos a Cristo como Salvador, ¿estamos predicando el Evangelio a los perdidos? ¿Estamos compartiendo el Evangelio con los familiares, amigos, vecinos? La Iglesia tiene una misión muy especial y es proclamar las buenas noticias del Evangelio a este mundo que se pierde sin Cristo. Cristo vino a buscar y salvar al hombre. Nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene esa misión también. Cumplir con la gran comisión de llevar las buenas nuevas a este mundo que se pierde. La Iglesia debe gozarse cuando pecadores proceden al arrepentimiento y vienen a los pies de Cristo. ¿Estamos evangelizando a los familiares, amigos, vecinos? ¿O estamos callándonos? ¿No estamos compartiendo esta verdad tan sublime que ha sido revelada a nuestras vidas? Dios nos pedirá cuentas cuando no compartimos el Evangelio con los más cercanos. Dios nos va a pedir cuentas. La verdad que encontramos en esta parábola debe llevarnos a una profunda gratitud delante del Señor. Debe llevarnos a dar gloria a este Dios de gracia que nos salvó. Cuando estábamos perdidos y hundidos en la miseria, vino a nuestro encuentro y nos salvó por pura gracia. Estamos dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Estamos dando gloria a aquel que vive, a aquel que nos salvó y nos redimió. Deberíamos ser más agradecidos a Dios. Un corazón de gratitud a Dios. Dar gloria a Dios, honrar su nombre por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos queridos, quizás te sientes débil en este momento. Pasas por momentos de gran dificultad, donde parece que nadie te extiende la mano. Sufres en tu experiencia personal, pero este divino pastor que te salvó cuando estabas perdido, sigue pastoreando tu vida. Este pastor divino que es Jesucristo sigue guiándonos por los mejores senderos, por los mejores caminos, aunque a ti te parezcan que son caminos de muerte o caminos despreciables. Es el camino que Dios ha trazado para tu vida. Es el camino por el cual Cristo, el buen pastor, te guía y te conduce hacia buenos pastos. Él es el buen pastor. Él guía tu vida. Él te conduce. Y la promesa tan tremenda es que este pastor divino, que es Cristo, va a ser nuestro pastor por el resto de la eternidad. Y para concluir os invito al libro del Apocalipsis, capítulo 7. Concluimos con esta lectura. Apocalipsis, capítulo 7. Versículos 15 al 17. Apocalipsis capítulo 7, versículos 15 al 17. Tiene una proyección escatológica.
este capítulo, dice así el texto sagrado: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cristo va a ser nuestro eterno pastor. En el presente, Él consuela tu vida, Él te guía por los mejores caminos. Él es soberano, es un buen pastor, pero es soberano. Estamos en las manos del buen pastor. Hermanos, confía en el Señor, descansa en este buen pastor. Él es soberano, Él es infinito en bondad y misericordia. No andes atormentado, descansa en las manos de este gran pastor. Él tiene cuidado de su pueblo, Él es el protector de su pueblo, Él es el proveedor de su pueblo. Descansemos en este buen pastor. Y aún cuando entremos por las puertas de la eternidad, el buen pastor seguirá pastoreando nuestras vidas. ¡Qué consuelo produce esto en el presente cuando pasamos por momentos de gran dificultad! El Señor nos ayude a poner nuestra confianza en este pastor. A Él la gloria por los siglos de los siglos.